En el corazón de Arauca, entre paisajes llenos de vida, se esconden historias de dolor, resistencia y memoria. Este es un homenaje a las víctimas del conflicto armado en Tame, cuyas voces resuenan como un acto de resiliencia y esperanza. Antes de que la violencia se desbordara, el silencio en las comunidades ya anunciaba el peligro. Las historias de quienes vivieron esos días nos cuentan cómo el miedo se infiltró en cada rincón. Se tenía en proyecto un bazar el 12 en la tarde. Entonces me han invitado para una finca allí, unos amigos. Cuando yo iba por ese potrero, pasó una avioneta y atrás iba un helicóptero. Entonces a mí me dio miedo, pero sin embargo yo no me regresé y no seguí. Entonces llegué y me dijo la señora, dijo, ay, doña María, esto hubo por allá, los helicópteros ya hicieron unos disparos. Y vamos a recoger porque nos vamos. Una avioneta de la Fuerza Aérea Colombiana. A raíz de eso se generó el problema. Ya llegó mucho ejército para allá, para donde había caído la avioneta. Nos íbamos a ir para Tame a raíz de que no se pudo dormir. Había mucho hostigamiento de las tropas dando en bala con la guerrilla, se le puede decir. Entonces ya se aglomeró aquí, gente toda asustada porque ya empezaron los helicópteros ya a hacer disparos y disparos para la montaña, pero ya eso eran como las 5 de la tarde. Empezó el avión fantasma, que le decían fantasma porque no lo veía uno, sino solamente medio el ruido, a botar bengalas, porque cuando caían pues alumbraban bastante. Y así fue toda la noche ese avión volando toda la noche que nosotros no dormimos. El 13 era el bazar, como a las 8 de la mañana, allí esos helicópteros eran dispares por allá, doble vueltas por allá. Ya como a las 9:30 y allí fue cuando ya salieron todos y fue los disparos que empezamos a escuchar gritos de auxilio. Ya el helicóptero había parado al frente donde don Mario y otra señora que venía de allá, y una vez eso le cortó, fue así. Vino a comprar algo ahí, también ella cayó muerta. La muchacha que atendía ahí, que era una sobrina de don Mario, ya ella también, eso le cayeron varias esquirlas. Y ella del desespero, porque eso le abrió el estómago. Entonces el desespero ya se echaba cloro, y se echaba porque, ¿sabe? Del dolor, tal vez. Don Mario también, porque le cayó una esquila y le cortó el bracito. Ya había caído la esquila allí, y la granada, que fue la que mató a los niños de Margot. Eso dijo la hija mía, la Yureli, mamá, el helicóptero está tirando como unos papelitos mientras que caminamos de ahí. Allí donde están esas latas de zinc, que era la cocina en la época, explotó. Y en lo que le estoy contando, mientras cierra los ojos y los abre, 19 muertos. Entre ellos mis 3 nietos, mi hija y mis 2 nietos. Y 2 heridos, mi hijo y la Mónica. Nos llenamos de pánico, entonces yo ya me había caído de esa misma, me cayó una esquila acá en esta parte, que todavía la tengo ahí, porque no me la pudieron sacar. Apareció por ahí un planchón, un señor que vivía arriba en la curva, y entonces llegó a prestar auxilio. Ya fue cuando recogieron los heridos y los subieron ahí, en esa yo iba también ahí en ese planchón, doña Carmen. También tenía el niño así en los brazos, y de esa misma explosión salió una esquirla y le cortó. Y ella de los nervios, ella ni se daba cuenta que el niño ya estaba. Y ya empezaron a entrar carros, la gente se metía con miedo a sacar los muertos para Betoyes, o sea, para hasta donde podían, porque eso eran hartísimos y la gente asustada. Y así salimos a Betoyes y ahí un carro nos recogió y nos llevó para Tame, para el hospital. Llevaron a don Mario Galvis y a Alba García y al hijo mío, a Olimpo Cárdenas, que se iba muriendo, agonizando ya, porque la esquirla le quitó la cadera, se le metió una por acá, le salió por acá
y le arrancó la pata, o sea, le dañó la cadera. Y lo llevamos para Saravena. Y bueno, los médicos, muy solidaria la gente, muy buena la gente. Arriba en un alcantarillado ya también recibieron a Tocayo, que él iba con la niña en los brazos, que tenía como unos 7 meses, creo que tenía la niña. Agarró las tripas para metérselas y se amarró con la camisa. Hasta en la curva más arriba lo recogieron, pero ya está. Ya llegamos al hospital, ya nos internaron como 28 heridos. La de Marco ya ella le cayó un esquelo en la espalda y la dejó toda destapada, se le veía todo lo de adentro. Ella gritaba que por favor no la dejaran morir. Tengo mis hijitos por allá. Muchos que se fueron por trocha para la casa, para Caño Verde, para otras partes del ejército, no los dejaba pasar. Se devolvieron y amanecieron unos, otros los agarró el ejército. Hoy, estas mujeres nos abren su corazón para contar lo que significó sobrevivir a la masacre de Santo Domingo, un acto de violencia que no solo destruyó vidas, sino también comunidades enteras. Una cosa es contarlo y otra es una masacre muy desesperante. Eran 6 helicópteros que andaban bombardeando todo, porque eso, y todavía duraron, fuera de que nosotros salimos, todavía duraron 8 días más. Esto allí en la parte de abajo de la carretera para allá, botaron una bomba. Esa bomba esparció 8 metros de profundidad. Eso todavía existe ahí, ese hueco donde cayó esa bomba. Pero otros le preguntan a uno y uno pues casi yo no respondo, no me pregunten nada, porque me da mucha tristeza. Aquí mataron mis 2 nietos, los niños. Este era un niño. Jaime Castro Bello tenía 2 años larguitos. Esta Igna Margarita Bello Tilano, tenía 3 años. Y esta Daisy Caterina el 1 de noviembre había completado 7 años. Y ellos son gemelos. El hermano, que no está aquí, se llama Olimpo Cárdenas Tilano, él era el que estaba agonizando, el médico lo salvó allá en Saravena. Porque eso es duro, no crea que estar recordando esto fácil. Eso fue, yo no me gusta ni acordarme, porque es que me parece que estoy viviendo ese momento. Esto quedó solo, pero el ejército llegó y abrió puertas y entró la gente y sacó todo lo que había. Eso, llevaron todo lo que uno había dejado. Lo que no pudieron llevarse, pues lo dañaban y lo otro. Y lo que era losa y eso, y grabadoras, eso, hicieron un hoyo y echaron todo eso y le prendieron candela. La masacre de Santo Domingo dejó una herida profunda en Arauca, pero no fue un hecho aislado. En otras comunidades como Corocito y Carabocharo, el conflicto también dejó su marca. Pues estoy acá para hacer una reseña histórica de Corocito antes del 8 de febrero del 2003. Corocito era un caserío muy alegre, se realizaban muchas fiestas, campeonatos de fútbol, bazares, poleos, y pues la verdad, después de esa fecha mencionada antes, Corocito prácticamente se acabó. Antes de pasar eso, siempre se escuchaban que venían los paramilitares, pues uno le da miedo, y más de una vez nos tocó salir corriendo. Empezamos la zozobra, tanto fue que aquí en Corocito, usted en el día miraba a personas, pero usted en la noche no miraba a nadie. Todo el mundo íbamos evacuando para diferentes fincas, a buscar a donde nos dieran refugio, a donde nos pudiéramos quedar esas noches, porque no fueron 1, ni 2, ni 3, fueron noche tras noche. El día llegó. Lo que antes eran rumores se convirtió en una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. Ese 8 de febrero sí, eso siendo las 10 de la noche, cuando ya se empezó a escuchar disparos, escuchó la gente gritar, que corría todo el mundo, tiros arriba, disparos ya aquí abajo, aquí al frente de mi casa. Y en mi casita, en nosotros no tenía sino 2 piecitas, con mis 2 chinitos ahí, mis esposos ahí metidos en ese rinconcito, todos arrinconados, porque Dios mío, ¿a qué hora le dan una patada a la puerta y la abren? Me sacaron de la casa, me expulsaron todo, no quedó nada que revolcaran.
Dijo, bueno, mijo, camine y nos ayuda allí a embarcar una mercancía en la cooperativa. Fue difícil porque se empezaron a escuchar disparos, ahí sí más, y más la gente gritaba, y se escuchaba el tropel de la gente corriendo, porque corrían ahí para abajo, corrían por ese lado. Entonces, aquí donde vamos a echar un poco de mercado de a un camión grande que tenían ahí, un camión rojo. Pues a mí fue el primero que me subieron a ese carro, ya no fue a echar mercado, sino que me echaron a mí ahí y nos fuimos ahí para arriba. Temporada para el cruce, pues entre esos sacaron a mi hermano, a más personas que se llevaron, algunos regresaron, algunos los dejaron. Que este sí, que este no, y nos metieron ahí entre ese carro, nos tiraron boca abajo, ese carro lleno de acerrín como el que echa ganado, porque era para echar ganado. Tuvo ese plaguero encima de nosotros, nos pisaban, nos trataban mal, que nos iban a matar. Llevaron hasta una finca, salió el comandante ese. Bueno, muchachos, yo los mandé traer acá, vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes. Me investigaron a todos. Personalmente a mí me preguntaron que en qué trabajaba. Pues yo trabajo en una finca de Don Francio, boleando guarañas, que es así para abajo. Y que quién más lo conoce, toda la gente. Por eso me conoce todo el mundo, que yo me lo he visto trabajando. Que si conoce guerrilla, pues obvio, ¿quién va a decir que no, si es verdad? Cuando empezaron a amarrar día uno, quedaba yo con otro señor ahí, con don Gregorio Rojas, que me acuerdo tanto que eran los dos últimos que faltábamos por ser amarrados. Yo estaba en la finca cuando llegó mi hermana a avisarme que había venido un grupo armado y que se habían llevado unas personas y que entre esos pues que estaba mi hermano. Llegó otro man ahí por detrás y me tocó la espalda y dijo, vaya que lo necesita ya el comandante. Entonces me dijo el hombre, bueno, usted al parecer no debe nada. Usted se va para su casa, que ya yo me iba para la casa y dijo, vaya y se hace allá en junta de los otros dos. Y nos vinimos, nos echaron en un carro 3 paramilitares de esos y nosotros 3. Ahí nos dejaron en una alcantarilla como a la 1 de la mañana. Llegamos ahí a la esquina del cementerio, que es donde sale uno, y agarramos un taxi y nos vinimos para acá. Nosotros llegamos aquí, esto solo, que muerto allá, que muerto aquí. Todo el mundo llegó a mi casa a preguntarme por el resto de gente. Y nosotros no supimos porque los amarraron y los sacaron para los foros, que no supimos ni qué hicieron con ellos. ¿Sí? Solamente a mí se me echaron en un carro y eché para atrás y el resto se quedó allá. Salvarse uno de la mano de esa gente es cosa seria. Al otro día usted pasaban por acá y parecía como cuando pasan las películas de los desiertos, igual. Usted no miraba a nadie, que hubieron muertos, que mataron a un señor allá arriba, 2 señores, que aquí casi al frente de mi casa, diagonal, quedó también un muchacho. Bueno, o sea, eso fue, y a la comunidad no le importó si tenían que irse a pie, ellos se fueron a pie. El que tenía, en ese momento tenía un carrito, un burro, un caballo, a ellos no les importó nada, o sea, nos vamos, aquí no nos podemos quedar porque puede volver a pasar mañana. Entonces hubo mucha gente que se desplazó. Nosotros nos desplazamos, nosotros nos fuimos de aquí a la comunidad por el transcurso más o menos de unos 8 años, donde yo tuve que dejar mi casa. Todo, nosotros dejamos todo, escasitamente la ropa y los niños. Eso fue duro porque, como le digo, eso le toca a uno desocupar el territorio para vivir uno medio así, porque que digamos que tranquilo no, porque esa gente podía llegar donde uno estaba. El hecho que les voy a contar se trata de la expulsión de los paramilitares en la vereda Craucharo. Antes del evento se escuchaban muchos rumores, se escuchaban de los paramilitares. Sí se sabía por medio de la televisión de las cosas que ellos hacían y pues había temor dentro de la comunidad, pero nunca pensamos de verdad que eso iba a suceder dentro de nuestra propia vereda. Entonces un día normal transcurre en un día de trabajo. Me acuerdo mucho, trabajaba donde una tía muy cerca de la vía. Al estar desayunando empezamos a oír carros y motos, pues siempre uno con la vaina de mirar qué va por la vía. Salimos como 3 obreros a mirar qué iba y miramos gente armada. Al principio pensábamos que era fuerza pública. Al mirarles el brazalete dijimos ejército no es, fuerza pública no es, porque la fuerza pública no usa brazalete. Vinieron más carros y más motos. ¿Qué le digo yo? Al pasar más o menos una media hora se escucharon unos tiros. Entonces pues todo el mundo, los que estábamos ahí, mi tía, los dueños de la casa, y esos son paramilitares, y nosotros pues no hallábamos de verdad para dónde correr. Como a los 40 minutos dijimos, vámonos a trabajar. Nos fuimos a trabajar y acabábamos de agarrar las herramientas para empezar otra vez a laborar, cuando escuchamos más disparos, pero ya era bastante plomo.
Entonces inclusive había un amigo trabajando así y una bala le mochó una mata de plátano y todo el mundo nos tiramos al suelo. Tirémonos al suelo porque esto es un combate, esto no es normal. Sí, efectivamente subimos a la Primavera, ahí habían dejado un finado, agarramos unas venas de palma, las cortamos y lo tapamos y nos fuimos para el otro caserío. En total, 5 personas asesinadas ese 20 de mayo del 2004. Pues la mayoría de la gente se fue, sacaron los niños del colegio y abandonaron. Hay gente que dejó las fincas botadas o las daba a precios baratas para irse. Harta gente terminó, familia mía inclusive terminó en Venezuela por el miedo de los paramilitares, que de pronto volvieran o qué tal cosa. Después de ese día, la vida de estas personas no volvió a ser la misma. Sin embargo, en medio del dolor, encontraron formas de seguir adelante. El gobierno de pronto no ha tenido en cuenta de verdad a las personas que realmente vivieron este flagelo contra la comunidad. Hay gente que de pronto no le han reconocido nada. Pues mucha tristeza porque precisamente esa tarde antes había encerrado yo mi rancho, pues haciéndole unas mejoritas ahí. Esa tarde antes había acabado yo de encerrarle, de hacerle unos dibujitos con tablas así. Esa tarde antes de que sucedió este caso. Y uno acostado tranquilo, mirando que su ranchito, pues no es muy bonito que digamos, pero por lo menos hace uno el deber de arreglar su ranchito donde vive. Y ya el otro día tocó desocuparlo. Hubo personas que tuvieron que dejar todo botado y ahora que han vuelto, las casas están supremamente deterioradas. La persona que trabaja de jornalero le alcanza para el sustento del diario vivir. No tiene para que voy a hacer mi casita, que la voy a volver a... No, ya es difícil. Entonces yo sí entraría en decirle al gobierno, ayúdenos con vivienda, ayúdenos con proyectos donde la gente se pueda aferrar a decir voy a sembrar una mata de plátano, porque si tengo la tierra, pero si no tengo la plata para sembrarla, ¿cómo hago? El gobierno nacional, en ese ejercicio de lograr la reparación integral a todas las víctimas del conflicto, TAME le aporta esa cifra más de 32.000 víctimas, es decir, estamos hablando de que la población de Tame ascendería a los 60.000 habitantes, es decir, que el 50% de la población tameña ha sido víctima directa del conflicto armado. Entonces, el Estado se ha quedado corto en cumplir esa reparación a las víctimas del conflicto armado, por dificultades económicas, porque esa reparación depende de que haya unos recursos en esa bolsa de la unidad para las víctimas para hacer la indemnización a las familias. El llamado insistente de nosotros como ente territorial, que somos los primeros respondientes en esta población, es a que nos apoyen en lograr, uno, avanzar por un lado en lo que tiene que ver con los diálogos con estos grupos al margen de la ley, que avance próximamente en esos diálogos y que hablemos de una verdadera paz total en el departamento. Y pues verdad decirle al Estado que nosotros hemos sufrido mucho y de parte de ellos pues en verdad nunca nos han ayudado. Y ya por ejemplo nosotros de mi hermano vinimos a saber de que a él lo habían asesinado casi como a los 14 años. En la unidad de víctimas nos reunió en Arauca y los paramilitares fue los que nos dijeron que ya a él lo habían asesinado. Pero yo sí quisiera al menos saber si hay posibilidad de pronto de recuperar el cuerpo de mi hermano. De pronto. O sea, qué felicidad fuera que nos dijeran, aquí están los restos de su hermano. Pedirle al gobierno que nos colabore, que la reparación de nosotros sea algo cierto, que le den a las verdaderas víctimas, los que de verdad sufrimos en carne propia el terror de la guerra. El compromiso de nosotros como administración es apostarle a que estas veredas o estos territorios en donde mayor impacto ha tenido el conflicto y afectaciones por parte del conflicto, pues estemos presentes con obras, generando impacto social con la construcción de viviendas nuevas, con mejoramientos de vivienda para estas familias que han sufrido el conflicto. Y es la manera que creo yo podemos como Estado reivindicar a estas familias que han sufrido el conflicto y que de alguna manera ellos se queden en el territorio al ver un Estado que los está apoyando en acueductos veredales para estas familias, en mejorarles las condiciones de las vías de acceso a las veredas. Hoy, las cicatrices del conflicto son visibles, pero también lo es la fuerza de quienes sobrevivieron. Sus voces son testimonio de que la memoria no solo recuerda el dolor, sino también la esperanza. Y ahí seguimos. Estamos pasando, más guerras que han habido, ¿sí? Pero igual uno le pide mucho a Dios que le dé fortaleza y ganas para vivir y seguir adelante por tus hijos, por tu familia.
pedí trabajo en el colegio como manipuladora de alimentos ahí y me vine a trabajar ahí. Y pues mis hijos en la casa y yo trabajaba. Entonces ahí empecé a surgir, pues de ahí en adelante se me brindó la oportunidad de trabajar como madre comunitaria y ahí estoy. Sigo trabajando como madre comunitaria y con eso he podido sacar a mis hijos adelante. Y pues ahí hemos seguido sobreviviendo porque Dios no desampara a sus hijos. Pero yo tengo un hijo de Edinson, el que casi se muere, ellos son muy trabajadores juntos, pero él me ha ayudado y ahí hemos trabajado, yo me trabajo pendiente de comida y pues cuando hay venta pues hay plata y cuando no pues no, normal, así la vida ha seguido. Me angustiaba por tantos amigos y la tranquilidad que se había acabado, de las amistades que se fueron, los niños, porque esa era la alegría, pero no, gracias a Dios, en el apoyo de mis hijos, seguimos ahí, hasta que en fin vuelve uno y se acostumbra. Pero te cuento que este Santo Domingo ha sido pero muy maltratado. Pero gracias a Dios, confiando primeramente en el Todopoderoso, seguimos adelante, todavía con ánimo de seguir ahí. Entonces, gracias a Dios, pues a pesar de todo lo golpeado que hemos sido, nos hemos sabido sobreponer y hemos salido adelante. La agricultura se mejoró, ya la gente aprendió pues más a trabajar el tema del cacao, el tema de la ganadería, el ganado subió, el cacao también subió el precio y eso es una vaina satisfactoria para toda la comunidad. Gracias a Dios han ido llegando más cultivos nuevos porque en ese tiempo pues no se cultivaba papaya ni maracuyá, ya se está cultivando bastante papaya, bastante maracuyá para abastecer a las capitales o a las ciudades más grandes. Trabajando en una finca, ahorita como hay tanto trabajito aquí cerca, pues cada uno por aquí, por allí, siembre plátano, siembre yuca, así, trabajando lo que haya que hacer, para yo poder sacar a mi familia adelante. Que no nos vamos a quedar ahí pegados, toca seguir para adelante. La memoria de estas historias no es solo un homenaje, es un recordatorio de que, a pesar del dolor, la vida continúa. Hoy, Tame se alza como símbolo de fortaleza y esperanza.